Uno de los recuerdos más aterradores de mi vida ocurrió en mi infancia y con una de las personas más cercanas a mí. Desde pequeño quise mucho a mi tía Carla. Ella siempre estuvo presente y siempre me consintió. Para mí fue como una segunda madre. Sin embargo, lo que ocurrió hacia el día de hoy me aterra. Yo aún era muy joven, había muchas cosas que no entendía. Cuando escuchaba a mi tía gritando como loca en las madrugadas no sabía qué pasaba. Me daba mucho miedo porque su voz sonaba muy aguda y los gritos eran muy fuertes. Me despertaba asustado. Mi papá me decía que no pasaba nada, pero los lamentos no paraban. Juro que incluso al recordarlo me da escalofríos. Mi nombre es Manuel. Actualmente tengo 28 años. Vivo en Canadá, pero mi historia acontece en México, cuando era mucho más joven. Recién estaba por terminar la primaria. Trajeron a mi tía Carla un día a la casa. Ella parecía cansada. De hecho, tenía mucho tiempo que no la había visto. Incluso le había preguntado a mi mamá por ella, pero siempre me decía que estaba enferma. Cuando llegó, tenía la mirada perdida. Su esposo y mi abuela la sostenían de los brazos. Yo no sabía muy bien qué pasaba. El doctor llegó pocos minutos después. Entró al cuarto y se quedó un rato con ella. Mi mamá me dijo que mi tía se había desmayado, pero que pronto estaría bien. Me asomé por la puerta. Ella parecía dormida, respiraba de forma agitada. Esa tarde hubo mucha gente en la casa. Casi toda la familia de mi madre estaba presente. Todos estaban preocupados. No sé cuándo fue exactamente que las cosas se pusieron extrañas, pero de los primeros recuerdos que tengo fue en una ocasión que yo estaba en la sala haciendo mi tarea. De repente escuché a alguien llorar, casi gritando. Venía del cuarto donde estaba mi tía. Mi mamá y mi abuela entraron rápidamente. Me acerqué curioso a ver qué pasaba, pero no me dejaron entrar, cerraron la puerta. Me quedé parado a unos cuantos metros de la habitación. Se escuchaba como si golpearan algo, pero muy fuerte. Después el llanto. Sentí algo extraño en todo el cuerpo. Era una cosquilla que recorría toda mi espalda. Intenté volver a lo que estaba haciendo, pero los gritos no se detuvieron. De hecho, duraron un buen rato. Mi mamá salió de la habitación. Parecía agitada. El médico llegó minutos después. Yo miré a mi papá a la cara. Supongo que vio el miedo en mi rostro, porque me dijo que lo acompañara a comprar unas cosas. En la noche fue lo mismo. Mi tía se encontraba en el cuarto de al lado. Mi abuela y mi madre se habían quedado con ella. Mi hermano y yo estábamos durmiendo en la habitación de mis papás. Una risa me despertó. Se reían a todo pulmón, pero de una manera horrible, con mucha fuerza. Era mi tía. Mi hermano estaba acostado a mi lado. Él era menor que yo. Me preguntó qué pasaba. Yo no supe qué responder. El alarido seguía. Les juro que era aterrador. Me ponía muy incómodo y no sé por qué, pero sentía una pesadez en el pecho. Tenía muchas ganas de llorar. Mi hermano se pegó más a mí. Su cuerpo comenzó a temblar a mi lado. Después de ese día, nosotros no teníamos permitido entrar al cuarto. De hecho, casi nadie podía hacerlo. Incluso cuando otros miembros de la familia venían a ver cómo estaba, respondían que por el momento el doctor había dicho que no podía recibir visitas. Fue hasta varios días después que pude verla, y esto fue solo porque la puerta estaba entreabierta. Yo estaba pasando frente a su cuarto. Generalmente cuando lo hacía intentaba que fuera rápido, me daba miedo. Pero en esa ocasión me quedé parado un momento frente a la puerta. Mi tía parecía dormida. No podía verla bien porque el cabello le cubría el rostro. Sin embargo, me di cuenta que tenía sus manos amarradas a la cama. No sabía si también los pies, ya que una sábana los tapaba. Recuerdo que esto me sorprendió. No entendía por qué lo estaban haciendo. No encontraba un motivo por el cual la tuvieran amarrada. Poco después mi abuela llegó y me regañó por andar espiando a las personas. Me fui a la sala.
intentando encontrarle alguna explicación a lo que había visto. De vez en cuando salía a jugar con mis vecinos. Me gustaba mucho ir a su casa, ya que tenían una consola de videojuegos que compartían con nosotros. Uno de ellos me cuestionó acerca de los gritos en la noche. Me confesó que se escuchaban horrible y le daban mucho miedo. Incluso tenía que dormir en el cuarto con sus papás. Yo no sabía si decirle la verdad, que la persona que los hacía era mi tía. Además, mi madre ya había hablado conmigo y me dejó claro que no comentara con nadie lo que estaba pasando en la casa. Así que simplemente me quedé callado. Una madrugada escuché que mi tía Carla gritaba mi nombre. Lo hacía con mucha angustia y desesperación. Me decía que quería verme, abrazarme. Después se echaba a llorar por mucho rato. Juro que cada vez que la escuchaba sentía que mi cuerpo se descomponía. Es una sensación horrible, un hormigueo incómodo, como si muchas arañas caminaran sobre tu cuerpo. Al día siguiente le dije a mi mamá que quería verla. Ella se negó. Seguía insistiendo en que mi tía estaba muy enferma y que no tenía fuerzas. Pero mi abuela nos interrumpió, diciendo que tal vez podía hacerle bien a Carla. Mi madre, no muy convencida, me dijo que estaba de acuerdo. Esa tarde entré por primera vez al cuarto casi una semana después de que mi tía llegó. Continuaba amarrada. Estaba muy flaca, su cara lució hundida, con unas ojeras largas y profundas. En ese momento se encontraba dormida. Podía ver cómo su mano temblaba sobre la cama. Le pregunté a mi abuela qué tenía, pero no supo contestarme. Simplemente continuó viendo a su hija. Tenía la impresión de que un momento a otro se echaría a llorar. Había algo en mi tía que no se sentía bien, incluso estando dormida. No sé cómo explicarlo, era como si simplemente no fuera ella. La habitación también tenía una vibra diferente, como si el techo pesara mucho. Sentía que las paredes nos apretaban. Los próximos días, la familia estuvo muy alterada. Hubo mucho movimiento en la casa. Escuchaba que hablaban entre susurros, como si ocultaran algo. Una tarde, cuando llegué de la escuela, me dijeron que se la habían llevado. Mi tía Carla ya no estaba en casa con nosotros. Intenté saber el porqué, pero era muy chico para pedir explicaciones. Nadie me dijo nada. Mi madre nos dijo que por el momento no podíamos entrar a la habitación donde estaba mi tía Carla. De hecho, la tenía con llave. Mi hermano y yo seguimos durmiendo en el cuarto de mis papás. Fue hasta varios días después que volvió a abrirla. Las semanas pasaron y sencillamente dejé el tema de lado. Cuando se es niño es más fácil distraerse y olvidar. Aún así, de vez en cuando pensaba en ella. Cuando el silencio era muy profundo en las noches, recordaba sus gritos y un escalofrío subía por mis piernas. Fue varios años después que me enteré a grandes rasgos de lo que pasó en ese periodo. Fue mi mamá quien me lo contó. Mi tía tenía un rancho en la sierra, no muy lejos de donde nosotros vivíamos, como a 1 hora en camioneta. Vivía con su esposo y sus 2 hijos. Ella se dedicaba más que nada a hacer quesos y vender leche. Era su negocio y había muchas personas que le compraban. Siempre la recuerdo como una mujer trabajadora, segura y de carácter fuerte. Mamá me confesó que cuando enfermó todo fue muy raro. Mi tío Fidel, su esposo, comenta que empezó con dolores de cabeza muy fuertes. Después olvidaba las cosas, como que había dejado la carne afuera del refri o no había dado de comer a los perros. Ella cada día estaba más débil. Incluso en algunas ocasiones se mareaba y no podía ponerse de pie. Habían ido al médico. Tomaba su medicamento como se lo habían indicado, pero la cosa no mejoraba. Un día mi tía comenzó a quejarse que encontraba uñas en todos lados. Decía que estaban en todas las habitaciones. Cuando cambiaba las sábanas las encontraba encima. Al barrer bajo el comedor también había. Y era extraño, porque las uñas parecían oscuras, como si de cierta manera estuvieran quemadas.
Mi tío pensó que tal vez estaba exagerando, pero pronto también comenzó a pasarle a él. Estaban en todos los cuartos. Incluso comenzaron a llamarle la atención a sus hijos, ya que pensaban que eran ellos quienes lo hacían. Conforme los días pasaban, la situación empeoraba. Mi tío decía que su esposa se paraba en las noches. Los animales en el rancho parecían agitados. Mi tía caminaba por la casa como si estuviera buscando algo. Tenía los ojos abiertos, pero no hablaba. Siempre se paseaba de un lado a otro de manera automática. Se dio cuenta porque varias veces cuando se levantaba para ir a ordeñar, no le encontraba en la cama junto a él. A veces estaba en el patio, en la cocina o frente a la casa, viendo hacia la nada, con los ojos muy abiertos. Esto a mi tío le daba miedo. Era un comportamiento que nunca antes había tenido. La casa poco a poco comenzó a perder su brillo. Mi tía era quien se encargaba de tener todo en su lugar y limpio. Con ella enferma, todo era un desastre. Su marido intentaba animarla, pero nada parecía funcionar. La mayor parte del día se la pasaba acostada, ni siquiera quería comer. En una ocasión, incluso se le perdió por varias horas. La buscaron por todos lados, pero simplemente no había rastro. Al final la encontraron en el corral de las vacas, solamente con una camisa puesta, con las piernas y manos llenas de lodo. Mi tío se echaba a llorar. No sabía qué le estaba pasando a su mujer. Sencillamente no entendía qué tenía y eso le frustraba mucho. Mi abuela estaba al tanto de la situación. Incluso la visitaba de vez en cuando. Hablaba con ella y mi tía siempre decía que estaba cansada. En muchas ocasiones olvidaba lo que hacía gran parte del día. Una madrugada, mi tío comenzó a escuchar un sonido extraño. Intentaba abrir los ojos, pero no podía. Él decía que era como si su mente estuviese despierta, pero su cuerpo no respondía. Estaba inmóvil. Los ruidos eran como si alguien se moviera en el cuarto, pero no caminando, sino arrastrándose. No podía levantar los párpados, pero los sonidos eran muy claros. Alguien estaba cerca de su cama. Mi tío pensó que era su esposa e intentó hablarle, pero nada salía de su boca. El sonido se acercaba cada vez más a la cama, hasta el punto que el peso de algo comenzó a sentirse sobre el colchón. Este se hundió, como si lo que hubiese subido fuera muy grande. Después percibió una respiración cansada. Era de una persona, pero no sonaba familiar. No podía ser de su esposa. Parecía ser como de alguien mayor. Podía sentir el bulto junto a su lado. Mi tío decía que comenzó a llorar de la nada. Sentía como las lágrimas resbalaban por su cara. Era un peso horrible en el pecho. Con mucho esfuerzo empezó a abrir los ojos. Cuando su vista se acostumbró a la oscuridad, se dio cuenta de que a su lado había un bulto oscuro. Estaba muy cerca de él. Aquello lo tomó del brazo. El terror invadió su cuerpo. Su tacto era extraño, muy áspero, duro. Se sentía como la forma de una mano, pero con los dedos mucho más largos. La respiración de aquella cosa era cada vez más pesada, profunda. Él comenzó a rezar. No sabe de dónde sacó las fuerzas, pero hizo lo imposible para poder despertarse hasta que lo logró. De un momento a otro su cuerpo reaccionó por completo. Se alejó lo más que pudo de la cama. Esperaba que todo hubiera sido un sueño, pero cuando vio en dirección a las sábanas, ahí seguía. Había un bulto oscuro sobre el colchón. Lucía como la silueta de una persona, pero mucho más grande. El hombre comenzó a gritar como loco. No había forma de explicar lo que estaba viendo. Aquella cosa era de un color negro profundo. Mi tío salió corriendo del cuarto. Llamó el nombre de su esposa, pero no hubo respuesta. Despertó a sus hijos y salieron de la casa. La luz de la mañana recién comenzaba a iluminar los alrededores. Los niños estaban confundidos. El hombre buscaba a su mujer por todos lados, pero no había rastro de ella. Le pidió a sus hijos que lo esperaran afuera. Volvió a entrar a la casa, encendió todas las luces posibles. Se acercó una vez más al cuarto.
La puerta aún estaba abierta. Con mucho miedo y casi con el corazón en la mano entró de nuevo. Mi tía Carla estaba dormida en la cama. Esto lo confundió. No tenía ni idea de lo que estaba pasando en su casa, pero ya no podía aguantarlo más. Había algo que sencillamente no estaba bien. ¿A dónde se había ido aquel bulto enorme? Lo sintió, tocó su brazo, el colchón se había hundido, escuchó su respiración. No pudo haberlo soñado. Cuando mi madre me estaba contando todo eso, los vellos de mi nuca se erizaron y mi cuerpo se sentía extraño. Después de eso fue que trajeron a mi tía a nuestra casa. La familia no creía todo lo que su esposo les decía. Pensaron que solo estaba enferma. Pronto se dieron cuenta de que era algo más que eso. Había cosas en su comportamiento que no estaban bien. Algo tan simple como su mirada se sentía mal, no parecía ella. El tiempo en que estuvo en nuestra casa la visitaron muchos médicos. Era muy difícil encontrar un diagnóstico exacto. Parecían no saber qué tenía. Mi abuela estaba muy preocupada y comenzó a investigar otras alternativas que pudieran ayudar a su hija. Fue así como dio con un sanador, como mamá lo llamaba. Este hombre fue quien se encargó de mi tía durante los próximos meses. Mi madre describe a este señor como un hombre mayor. Tenía alrededor de 60 años. Muy amable y de semblante tranquilo. Desde el primer momento en que la vio, supo que lo que estaba pasando era muy delicado. Había algo malo con ella, un ente que la acompañaba y que quería acabarla. Mi tía se quedó viviendo con él por casi 2 meses. El hombre fue muy claro desde un principio. Él haría lo posible por ayudarla, pero no podía garantizar nada. Lo que mi tía arrastraba era muy fuerte. Mamá no entró en muchos detalles en lo que hizo aquel hombre durante ese periodo. Supongo que tampoco ella lo tenía muy claro. Mi madre rezaba todas las noches para que su hermana se mejorara pronto. Le dolía mucho lo que estaba pasando y le pedía a Dios que la ayudara a luchar. El proceso fue lento. Su hermana se comportaba distante. No hablaba mucho y siempre parecía cansada, pero al menos había dejado de golpear cosas y gritar. Eso era un avance. Tiempo después se la llevaron a casa de la abuela. Esto sería solamente en lo que las cosas mejoraban. Y afortunadamente así fue. Mi tía Carla comenzó a recuperarse. Su mirada poco a poco comenzó a tener el brillo de antes. Su voz, su forma de ser, todo empezó a volver a su lugar. El único detalle era que ella no recordaba casi nada de ese periodo. Fue como si su mente estuviera en blanco. Para ella simplemente nada de eso pasó. Tenía algunas memorias, pero no eran claras. Solamente detalles fugaces que de repente venían a su cabeza. Imagen de los miembros de la familia viéndola con miedo. Menciona mucho una casa. La describe perfectamente, pero nunca nadie supo de quién era. Aún recuerdo cuando volví a verla años atrás. Estaba muy diferente comparada a la vez que la tuvieron en nuestra casa. Había perdido algo de peso, pero honestamente lucía mucho mejor. Aún así su mirada tenía un aire triste, ligeramente apagado. No sabría cómo explicarlo, pero poco a poco comenzó a recuperar su brillo. Mamá cree que lo que pasó fue un ataque directo. Está segura que le hicieron brujería. Ella piensa que la persona que lo causó tuvo que haber sido alguien de la familia, tal vez algún amigo o conocido. Hasta la fecha es un tema muy delicado de tratar y casi no se habla de ello. Cuando veo a mi tía Carla pienso en lo que vivió. Recuerdo aquellas madrugadas en la casa, los gritos y los lamentos que duraban horas. Me cuesta mucho aceptar que es la misma mujer. No puedo asociarla con todo lo que sucedió. Simplemente no me cabe en la cabeza. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Rafael. Soy mexicano y tengo 30 años. Soy el menor de 2 hermanos. Y la historia que les quiero compartir aconteció tiempo atrás, cuando recién estaba por comenzar mis prácticas profesionales.
Me faltaba poco para terminar mi carrera, una ingeniería mecánica. Y para poder validar mi título, al igual que en otras carreras, tenía que trabajar 4 meses en una empresa. Soy de un pueblo pequeño, por lo que sabía que en mi comunidad no encontraría nada. Tampoco en mi estado, al sur de México. Así que opté por lugares más desarrollados. La esposa de mi hermano me comentó que ella tenía una casa en el centro del país. En su momento solía rentarla, pero hablando con mi hermano, llegaron al acuerdo que me la prestarían por el tiempo que durara mi estancia. Solamente tenía que hacerme cargo de los gastos básicos y no habría problema. Mis padres estaban muy agradecidos y yo también. Esto nos ayudaría mucho, ya que las prácticas profesionales no eran pagadas. Me enfoqué en las empresas que pudieran aceptarme en esa ciudad. La búsqueda fue complicada, pero semanas después obtuve una respuesta. Una compañía estaba interesada en contratarme, se dedicaba a la aeronáutica. Además que podían darme un apoyo económico mínimo por el trabajo. La propuesta pintaba bien, así que acepté. Empaqué mis cosas y en menos de una semana ya estaba llegando al que sería mi hogar por los próximos 4 meses. El lugar se encontraba en un fraccionamiento un poco retirado del centro de la ciudad, pero afortunadamente no muy lejos del parque industrial donde se encontraba mi empresa. De hecho, solamente tenía que caminar 10 minutos para poder llegar a la parada del transporte. La casa en sí no tenía nada fuera de lo común, era de 2 pisos. En la planta baja se encontraba la cocina, un pequeño patio interior, una sala de estar y una habitación. En el piso de arriba había 2 cuartos más. La primera noche estuve hablando con mis padres. Ellos estaban preocupados. Era la primera vez que estaba fuera de casa por tanto tiempo y además solo. No voy a negar que la casa se sentía algo pesada. La primera noche me costó mucho dormirme. La cama era cómoda, pero sencillamente no podía conciliar el sueño. Lo primero que pensé fue que tenía que acostumbrarme. Era normal, recién acababa de llegar. Mi trabajo en la empresa comenzó al poco tiempo. Era el único practicante por el momento, ya que me dijeron que pronto llegaría otro. Yo era el más joven del departamento. Para ese entonces tenía 22 años. El ambiente era tranquilo, todos se portaban bien conmigo. Aunque era verdad que la mayor parte del personal se la pasaba corriendo todo el tiempo, había mucho que hacer. La primera semana fue muy cansada para mí. Llegaba a casa y lo primero que hacía era caer rendido en el sofá. Ni siquiera había tenido la oportunidad de encontrarme con los vecinos, quienes parecían tampoco pasar mucho tiempo en sus casas. Una madrugada que me había quedado dormido en la sala, un ruido me despertó. Miré mi celular, eran las 2 de la mañana. Me senté en el sofá, la noche estaba silenciosa, pero una vez más aquel ruido. Venía de la planta alta, era como si alguien estuviera caminando. Se escuchó por pocos segundos, pero fue muy claro. Lentamente me acerqué a las escaleras y comencé a subirlas. Asomé la cabeza. El primer piso estaba completamente a oscuras. Me encontraba un poco agitado. La idea de que alguien hubiera entrado me inquietaba. Subí por completo y encendí la luz. Ambos cuartos tenían las puertas cerradas, no había nadie. No negaré que me sentí algo incómodo. Juraba haber escuchado unas pisadas. Bajé y verifiqué que ninguna puerta estuviera abierta. Me encontraba solo. Intenté tranquilizarme, pensando que tal vez estaba cansado, o que el ruido pudo haber venido de la casa de uno de los vecinos. Decidí no darle muchas vueltas al asunto. Me di una ducha rápida y me acosté a dormir. Noches después el hecho se repitió. De nuevo comencé a escuchar ruidos. Esta vez era el sonido de agua correr. Estaba en la cama, abrí los ojos y medio dormido escuché como el agua a presión salía de una llave. Pensé que era de la regadera. Verifiqué el baño, pero todo estaba en orden. Salí de la habitación. Me di cuenta de que el ruido provenía de la pileta del patio interior.
Para poder acceder tenía que abrir la puerta que estaba en la cocina. Lo más raro es que estaba cerrada, justo como la dejé antes de acostarme. No entendía cómo la llave estaba abierta. La puerta solo podía abrirse y cerrarse desde adentro de la casa. Además que el techo del patio estaba cubierto por una protección de herrería. Salí y me acerqué. El agua corría a chorros directo al desagüe. Cerré la llave y me quedé parado intentando entender qué había pasado. Pensé que tal vez fui yo quien no la había cerrado bien. Bloqueé de nuevo la puerta y me encerré en el cuarto. Ya no pude volver a dormir. Me quedé despierto hasta que llegó la hora de irme al trabajo. Los días fueron pasando y honestamente la casa se sentía de la misma manera, incómoda. Pensé que solamente me faltaba adaptarme, pero no sé, había algo en el ambiente que no me convencía. Me la pasaba en mi habitación, ya que era el único lugar en donde no me sentía tan expuesto. No podría explicarlo, pero era una sensación en los hombros, una pesadez que no me agradaba. En la segunda semana en la empresa llegó el nuevo practicante, un muchacho de 25 años, Eugenio. Venía del norte del país. Estaba en el mismo departamento que yo, lo que nos permitió rápidamente entablar una amistad, ya que él tampoco conocía a nadie de la ciudad. Fue cuando comencé a salir un poco más. De hecho, planeábamos cosas juntos cuando descansábamos. En una ocasión lo invité a mi casa. A ambos nos gustaba el fútbol y quedamos de ver un partido esa tarde. Como el juego terminaba muy noche, le propuse quedarse en la casa. De cualquier manera había 2 cuartos arriba, se podía quedar en uno de ellos. Esa ocasión nos fuimos a dormir alrededor de la 1 de la madrugada. Le mostré su habitación y dónde estaba el baño. Pocos minutos después bajé y me encerré en mi cuarto. Me desperté después de 1 hora, alrededor de las 2 de la mañana. Había un ruido fuerte afuera. Parecía que alguien subía y bajaba las escaleras. Al principio fue muy suave, como si lo hicieran escalón por escalón, pero después parecía como si lo hicieran corriendo. De hecho, el sonido era muy fuerte, como si pisaran con intensidad. Esto se me hizo extraño. No me parecía normal que Eugenio estuviera haciendo eso. Me acerqué a la puerta y la abrí. Justo cuando salí de la habitación pude escuchar cómo alguien terminaba de subir las escaleras. Después sonaron unas pisadas en el primer piso. Llamé el nombre de mi amigo, pero no hubo respuesta. Subí a la planta alta, encendí la luz y toqué la puerta de Eugenio. Él salió a los pocos segundos. Le pregunté si todo estaba bien. Me respondió que sí. De hecho, me hizo la misma pregunta, si pasaba algo. Algo confundido le dije que escuché que había bajado a la sala y después subió, pero esto en repetidas ocasiones. La cara de Eugenio se puso pálida. De hecho, te mandé un mensaje, Rafael, me dijo en tono serio. Tenía mi celular en modo avión, así que no me habían llegado. Eugenio me mostró la pantalla del suyo. Me preguntaba si era yo quien estaba subiendo y bajando las escaleras. Sentí que un frío me subió por las piernas, una sensación de incomodidad que se apoderó por completo de mi espalda. Me reí nervioso. Pensé que de alguna manera me estaba jugando una broma, pero Eugenio parecía igual de confundido que yo. Ninguno de los dos tenía idea de qué pasaba. Poco después, cada uno volvió a su cuarto. Quedamos en estar al pendiente de nuestros celulares, más que nada por si algo extraño llegaba a pasar. Después de eso ya no me sentía a gusto en la casa. Atribuía la energía y los ruidos a algo más. No podían ser los vecinos. Había algo en ese lugar que se quería hacer notar, y eso me daba mucho miedo. Hablé con mi cuñada, más que nada para informarme un poco de la casa. Ella me decía que la rentaban a foráneos que venían a trabajar a la ciudad, como la mayoría de las personas en ese fraccionamiento. Le pregunté si ella nunca había vivido ahí, a lo que me respondió que no.
Me animé a cuestionarle si en alguna ocasión alguno de los inquilinos le comentó sobre algún suceso paranormal o algo parecido. Hubo un silencio en la línea. Esto me puso algo tenso. Me confesó que al comprar una propiedad en la ciudad era muy difícil poder conocer su historia al 100%, pero que a las pocas semanas de haberla puesto en renta, los primeros habitantes se quejaron de ruidos en la noche, más que nada en el área de la cocina. Según ellos, escuchaban los platos sonar y abrían la llave del agua. Ella no pensó que era tan grave, pero la primera pareja no tardó ni 2 meses en la casa. Lo mismo pasó con el segundo grupo. Todos eran foráneos. La habían rentado para vivir juntos. Al poco tiempo se quejaron de lo mismo, ruido sin explicación, y lo que sonaba como la risa de una mujer en las madrugadas. Ellos se quedaron por más tiempo. Mi cuñada supuso que porque era un grupo más grande, y era por eso que les daba menos miedo. Parecía que las cosas se ponían cada vez peor, ya que los sucesos se volvían mucho más fuertes, hasta el punto de ver a una mujer caminando por la casa. Cuando escuché eso, yo estaba en la sala. Miré hacia las escaleras. Recordé los pasos bajando los escalones en la madrugada. Sentí escalofrío en los brazos. Me puse de pie y salí al patio delantero. Antes que mi cuñada me prestara la casa, había buscado una curandera para que le hiciera una limpia. Ella no creía en esas cosas, pero una de sus amigas le pasó ese dato y pensó que no perdía nada con intentarlo. La mujer le dijo que la casa tenía mucha mala energía. Parecía como si hubiesen hecho algún trabajo de brujería ahí. Percibía una angustia en el ambiente que no era normal. Mi cuñada intentó investigar un poco más con el antiguo dueño, pero el hombre lo negaba todo. Decía que él nunca tuvo problema viviendo ahí, pero por alguna razón sentía que no le estaba diciendo la verdad. La curandera se encargó de hacerle la limpia a la casa. Le aconsejó que la dejara sin rentar por unas semanas, en lo que la energía del lugar se limpiaba. Fue por eso que me la ofreció a mí. Pensaba que las cosas se habían calmado, pero tal parece que no fue así. Cuando terminé la llamada decidí ir a dar una vuelta caminando. Quería darme un respiro de ese lugar. Esa noche me encerré en mi cuarto. Casi no pude dormir, tenía miedo. No dejaba de pensar en lo que había experimentado y en lo que me dijo mi cuñada. Me sentía de cierta manera hostigado. Una de las experiencias más escalofriantes que viví en esa casa me ocurrió en la habitación. Esta contaba con un baño. Adentro había una puerta corrediza, la cual separaba el excusado de la regadera. En esa ocasión escuché claramente cómo la movían. En un principio no sabía de dónde venía el ruido, porque me había despertado de repente. Pronto me di cuenta que provenía del baño. Alguien estaba jugando con la puerta corrediza. La movían muy lentamente, el sonido era muy ligero, pero después la azotaron, provocando que el ruido fuera mucho más intenso. Esto me asustó mucho y yo no sabía qué hacer. Lentamente me puse de pie. Me acerqué al baño. La puerta estaba medio abierta. Cuando estaba a pocos centímetros de ella, pude ver un bulto dentro. Era una silueta que se movió muy rápido, casi imperceptible. Parecía como la cabeza de una mujer que se asomaba por la puerta corrediza. Los vellos de mi nuca se erizaron. Rápidamente salí de la habitación. Sentí como mi corazón se aceleró de un momento a otro. Estaba aterrado. No pasé muchas noches más ahí. Hablé con mis padres y les dije que buscaría otro lugar. Usaría lo poco que me pagaban en la empresa para cubrir ese gasto. Agradecí mucho a mi cuñada al haberme ofrecido su casa para vivir, pero honestamente no me sentía cómodo. Al final terminé moviéndome con Rafael, mi compañero de empresa. Él estuvo de acuerdo y pidió permiso a la señora que le rentaba. Mi cuñada y mi hermano intentaron buscar más maneras de limpiar aquella casa, pero siempre volvían a lo mismo.
La gente se quejaba de que había una presencia que te hacía sentir incómodo. Aún me cuesta creer lo que escuché aquella noche. Las pisadas en la madrugada, aquella sombra que se estaba asomando en el baño. Francamente, eso fue más que suficiente para mí. Los que han vivido algo parecido me entenderán. Tu cuerpo se siente extraño, como si simplemente supiera que algo no está bien. Si los relatos te están gustando, no dudes en suscribirte y apoyarnos con un me gusta. Esto nos ayuda un montón a llegar a más personas. Continuamos. He trabajado como albañil varios años de mi vida. Aún lo sigo haciendo, pero no con la misma frecuencia que antes. Mi nombre es Jesús. Actualmente tengo 55 años, pero mi historia comienza casi 20 años atrás. Les hablaré de una casa en la que trabajé. Esta se encontraba en un pueblo vecino. Me quedaba alrededor de 1 hora de donde yo vivía. Llegué ahí por recomendación de uno de mis trabajos más recientes. Lo que tenía que hacer no era muy complicado. La mujer me pidió un cuarto para su hijo. Este sería independiente a la casa, ya que tenían un terreno muy extenso. Ya saben cómo es común en los pueblos. La primera impresión que me dio el lugar fue que parecía un poco apagado. Y con esto me refiero a que se sentía que le faltaba vida. No solamente en el jardín, sino que había una ligera pesadez en el ambiente, se sentía triste. De cierta manera la casa se sentía oscura. No sabría cómo explicarlo. No había entrado directamente, ya que podía rodearla gracias a lo extenso del terreno. Pero por lo poco que podía ver por las ventanas y puertas abiertas, parecía como si el sol no se filtrara lo suficiente. Era algo en lo que siempre me fijaba, no sé por qué, pero desde joven me llamaba la atención este tipo de detalles. Las casas y sus vibras hablaban mucho de las personas que vivían en ellas. Estuve hablando con Marina, la dueña de la casa. Discutimos una que otra cosa respecto a la construcción antes de comenzar. Ella parecía no estar muy segura, pero me dijo que confiaba en mí. Estuve toda la mañana ocupado. De vez en cuando la mujer salía para ver si necesitaba algo o para darme agua. Marina era una mujer amable. Parecía ser alegre, pero tenía un ligero aire de tristeza. Era como un brillo apagado en sus ojos que la delataba. Me contó acerca de su hijo. Él estaba en el extranjero, estudiando. Cuando regresara quería darle una sorpresa, y que tuviera un lugar en donde quedarse sin ser molestado. Supuse que lo extrañaba, y era por eso que se sentía así. A los pocos días empecé con mi trabajo. Me puse a cavar con una pala en la propiedad. Tenía que hacer los castillos para las bases de la construcción. Estaba en eso cuando sentí que la pala se golpeó con algo. Parecía ser una tela de color rojo. La jalé con mis manos. Esta se rompió y regó lo que tenía. Adentro había lo que parecía ser tierra, pero de un color diferente a la del jardín. Me puse de cuclillas y lo agarré. Me di cuenta de que había algo más. Eran huesos. Rápidamente me puse de pie. Fui a lavarme las manos, a pesar que llevaba puestos los guantes. Regresé para moverlo con la pala. Confirmé que eran huesos. Parecían ser de un animal, específicamente de un ave. Lo supe porque aún había plumas pegadas. Ya no había ningún olor desagradable. Aún así parecía que Mo tenía mucho tiempo enterrado. Había más cosas envueltas en la tela. Eran objetos personales de alguien. Decidí no tocar nada más y decirle a Marina. Ella se acercó. Honestamente yo no soy muy conocedor, pero lo primero que se me vino a la cabeza era que podía tratarse de brujería. Había escuchado hablar en algunas ocasiones de esos temas, y lo que estaba enterrado en ese jardín tenía aires de ser un trabajo de magia negra. Ninguno de los dos quería tocarlo. No pudimos ver realmente qué más había dentro. Como pude y con la pala lo metí en una bolsa negra. Después lo tiré a la basura. La mujer parecía desconcertada por lo que habíamos encontrado. Me confesó que no sabía ni siquiera cuánto tiempo tenía eso ahí,
ni tampoco cómo es que había llegado a su jardín. Los días comenzaron a pasar. La mujer salía de vez en cuando a platicar conmigo. A mí no me molestaba, estaba de cierta manera acostumbrado. Ya había tenido clientes así. Me percaté que la mayor parte del tiempo ella se la pasaba sola. Supuse que su esposo trabajaba durante el día, porque lo miraba muy poco en la casa. Me seguía sintiendo raro en la propiedad. El cuarto se estaba construyendo en una esquina del terreno, a pocos metros de la casa principal. Justo frente a este se encontraba la entrada trasera a la casa, y la mayor parte del tiempo la puerta estaba abierta. Por alguna razón tenía la sensación de que alguien me miraba desde adentro. Varias veces podía apreciar de reojo cómo una silueta se movía de un lado a otro dentro de la casa. Siempre pensaba que era Marina. Nunca lo atribuía a nada extraño. Aún así mi cuerpo se tensaba, como si dentro de mí sintiera que había algo más. De repente me llegaba el recuerdo de lo que habíamos encontrado hace unos días. Aquellas cosas envueltas en la tela roja. No quise preguntarle a Marina si había investigado qué era, y ella tampoco parecía querer tocar el tema. Una tarde me acerqué a la casa. Me paré en la puerta trasera, pero no entré. Llamé el nombre de Marina, sin embargo, no hubo respuesta. Necesitaba ir a comprar unas cosas para continuar la construcción, y quería que estuviera informada. Desde donde me encontraba podía ver la sala. Estaba al fondo del pasillo. Llamé de nuevo su nombre. Esta vez noté un movimiento. Una mujer estaba al fondo. Pasó caminando de un lado a otro. Poco después la vi de nuevo. Esta vez se quedó parada frente a la ventana, de espaldas a mí. Su silueta era muy clara. Era una mujer de pelo oscuro, alta. Llevaba una blusa con los hombros descubiertos. Tenía poco de conocer a Marina, pero rápidamente me di cuenta de que no era ella. No era su complexión. De nuevo la llamé, esta vez un poco más fuerte. La mujer en la sala no hacía nada. Parecía que estaba mirando algo por la ventana. En ningún momento pude ver su cara. Pensé que tal vez tenía visitas, así que no seguí insistiendo. Rodeé la casa. Llegué al patio delantero y me subí a mi camioneta. Levanté la mirada y vi hacia la entrada. Recordé a la mujer que estaba parada en la ventana. De nuevo me sentí incómodo. Arranqué la camioneta. Estaba dispuesto a salir. A lo lejos vi que Marina iba entrando por el portón principal del terreno. Avancé mi vehículo y me detuve a su lado. Le comenté que me acerqué a la casa para avisarle que saldría por unas cosas, pero no la encontré. Ella me respondió que fue a comprar tortillas para la comida. «¿Tienes visitas, verdad?», le cuestioné en tono bajo. No quería ser indiscreto, pero el comportamiento de la mujer en la sala se me hizo raro. Rápidamente noté cómo su rostro cambiaba de expresión. «No, ¿por qué?», me respondió Marina. Le hablé acerca de la persona que había visto hace algunos minutos. Ella parecía nerviosa. Se quedó parada a un lado de la camioneta. «Yo no estoy esperando a nadie, iré a ver», dijo en tono serio. Me ofrecí a acompañarla dentro de la casa, así que bajé de la camioneta. Marina abrió la puerta principal y entramos. El lugar estaba vacío. En ese momento me sentí extraño. Fue como si de repente un aire frío me recorriera el cuerpo. Marina me juraba que no conocía a nadie con esa descripción que hubiese podido venir ese día a la casa. Al día siguiente comencé a sentirme mal. Al principio solamente fue como un bajón de energía, pero conforme los días pasaron me debilitaba aún más, hasta el punto de costarme mucho trabajo seguir con la construcción. En una ocasión incluso me tuve que regresar temprano a casa. Me sentía mareado y con muchas ganas de vomitar. Dejé de ir a trabajar y tuve que posponer otros proyectos que tenía pendientes en otras partes del pueblo. Mi esposa estuvo al pendiente de mí los próximos días hasta que comencé a sentirme mejor. Cuando regresé a casa de Marina, me di cuenta que ella tampoco le estaba pasando bien. La notaba más demacrada y flaca,
su tono de piel mucho más pálido. Esa tarde salió al patio trasero para hablar conmigo. Le pregunté si todo estaba bien. Ella, dudando un poco, me respondió que sí. Parecía ansiosa, como si quisiera decirme algo. Después de pensarlo, me hizo una pregunta que rápidamente llamó mi atención. ¿Tú crees en la brujería, Jesús?, me dijo en tono serio. Recordé lo que habíamos encontrado días atrás en su patio. Imaginé que se refería a eso. Nunca me ha pasado algo parecido, pero he conocido gente que ha vivido cosas muy fuertes. Respondí en tono bajo. Tanto por parte de mi familia como en la familia de mi mujer, habíamos escuchado de casos de amarres o incluso cosas más crueles. ¿Recuerdas la mujer que viste la vez pasada en mi casa? Yo respondí que sí, la que estaba en la sala. Marina me comentó que ella también la había visto varias veces en su casa, paseándose de una habitación a otra, incluso a plena luz de día. Esto la aterraba. Nunca podía verle la cara, era como si la escondiera. Les juro que sentí que los vellos de mis brazos se levantaron. Miré hacia la ventana de la casa. Podía ver cómo la oscuridad la consumía. Y esa misma vibra parecía ahora estar sobre Marina. Me confesó que no se había estado sintiendo bien. Desde que encontramos aquella tela roja en el patio, se sentía muy débil. En ciertos días ni siquiera podía pararse de la cama, justo como me estaba pasando a mí. Algo nerviosa dijo que estaba pensando seriamente en ir con un curandero. Tenía ya muchos meses pensando en que había algo extraño en su casa, pero nunca sabía qué era. Su marido se comportaba diferente. Era como si simplemente no quisiera pasar tiempo ahí. Cada vez que tenía la oportunidad se iba, y su relación parecía empeorar conforme el tiempo pasaba. Pienso que cuando encontramos eso en el jardín algo se liberó, dijo la mujer disculpándose por si la idea parecía algo loca. Pero a partir de ese suceso aquella sombra comenzó a caminar por su casa con mucha más frecuencia, a aparecer por todos lados. Miré atentamente su rostro. Marina parecía cansada. Era obvio que no estaba durmiendo bien. Era increíble darme cuenta de lo rápido que había cambiado en solo unos días sin vernos. Se atravesó el fin de semana, así que no me presenté a trabajar hasta el lunes. Ese día la mujer me compartió que había ido a visitar un curandero en el pueblo. Se lo había recomendado una conocida. El hombre había venido a la casa ese fin de semana. Quería ver lo que encontramos en el patio, pero desafortunadamente lo habíamos tirado. Aún así, el curandero le dijo que había una energía muy fuerte en el terreno, algo oscuro que estaba apropiándose de su hogar. Él le decía cosas muy exactas, situaciones que estaba viviendo en su casa y otros detalles personales que era imposible que supiera. Tenía que hacer una limpia al lugar, debía sacar todo lo malo que había dentro. Y desafortunadamente eso llevaría tiempo, ya que el trabajo de brujería se había hecho algunos años atrás, lo que dificultaba el proceso para sacar las malas energías. El hombre le recomendó parar la construcción por el momento. No era buena idea comenzar un nuevo proyecto en medio del caos. Ella parecía muy apenada por lo que me estaba diciendo, pero al mismo tiempo noté miedo en sus ojos. Le respondí que no se preocupara y que yo entendía perfectamente. Marina aclaró que ya había hablado con su esposo del tema y que se sentía algo decepcionada que él no le creyera lo que estaba pasando. Aún así la apoyaba, más que nada para que estuviera tranquila. Antes de irme le di mi apoyo y que si necesitaba algo no dudara en llamarme. Cuando le comenté a mi esposa lo que había pasado se molestó. Me reclamó porque no le había dicho nada, era un tema muy delicado. Ella me recomendó que yo también me hiciera una limpia, más que nada por precaución. Yo me sentía bien, pero mi mujer insistió, argumentando que no estaba de más ser precavidos. Me quedé esperando la llamada de Marina. Pensaba que el proyecto del cuarto iba a continuar, pero nunca pasó. De hecho, no supe más de ella. Al no ser del mismo pueblo, nunca nos frecuentamos. Tampoco me pareció buena idea ponerme en contacto con ella, no lo creía conveniente.
Mi esposa me decía que lo hiciera, solo para saber si se encontraba bien. Ella sabía que ese tipo de temas eran delicados. Era un desgaste físico y emocional. Seguramente necesitaba apoyo. Yo opté por dejarlo así. Hasta cierto punto no quería meterme mucho en cosas que no conocía. Y si el hecho de tocar lo que estaba enterrado en su patio me enfermó, no quiero pensar en el mal que le causó a ella por tantos años, a su matrimonio, incluso tal vez a su hijo. No me cabe en la cabeza cómo es que hay gente tan mala. No entiendo cuál es el objetivo de lastimar a otras personas de esa manera. Si los relatos te están gustando, no dudes en suscribirte y apoyarnos con un me gusta. Esto nos ayuda un montón a llegar a más personas. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Consuelo. Mi historia ocurrió algunos años atrás, cuando tenía 20. Desde muy joven comencé a trabajar. Era muy común en mi familia. Teníamos que apoyar en la casa para llevar comida a la mesa. Empecé con trabajos sencillos. Lo más común era limpiar casas. Normalmente estaba ocupada casi toda la semana, ya que era un trabajo demandante y siempre había personas interesadas. Me gustaría hablar de una casa en específico. Una amiga de una tía me recomendó. Era una familia de 4 integrantes, los papás y 2 hijos. La dueña me pidió ir 2 veces por semana. La primera para limpiar su casa, ya que entre el trabajo y los niños no le daba mucho tiempo. Y la otra era para lavar la ropa. 2 días después me presenté a su puerta. El lugar no era enorme, pero sí lo suficientemente grande para la familia. Fue ahí donde conocí a los niños y a su esposo. La mujer tenía alrededor de 40 años, muy amable al igual que su marido. Él parecía tener unos años más que ella. Los niños estudiaban la primaria, así que por las mañanas nunca estaban en la casa, lo que me permitía poder hacer mi trabajo con tranquilidad. Paula intentaba mantener su hogar siempre en orden, y de hecho lo hacía muy bien. Solamente había ciertas cosas en las que requería mi ayuda, como lavar los baños o limpiar la cocina y las habitaciones a fondo. Se podría decir que no era muy pesado. Los días comenzaron a pasar. Paula estaba muy contenta con mi trabajo. Incluso en ciertas ocasiones me pedía que fuera más veces por semana, esta vez para plancharle la ropa. Conforme más tiempo pasaba en su casa, más comenzaba a notar que había cosas algo extrañas. El comportamiento de su esposo me parecía raro. No sé cómo describirlo, pero el hombre tenía una vibra diferente. La primera vez que lo encontré no noté nada fuera de lo común, pero conforme los días pasaban, aprecié que era muy distraído, hasta el punto de aparentar tener siempre la mirada perdida. Las veces que me lo encontraba en la casa, parecía quedarse viendo a la nada por un buen rato. Y no es que hubiese algo raro en hacerlo, pero no sé por qué me incomodaba. Sus ojos estaban bien abiertos y hacía gestos extraños, como si estuviera observando algo frente a él y le tuviera miedo. Ver a un hombre de alrededor 40 años haciendo eso era nuevo para mí. Las primeras veces que comencé a planchar la ropa, Paula me dio un frasco con un líquido. Este era de color rojo, casi transparente. Parecía como si tuviera algunas hojas adentro. La mujer me pidió que solamente la usara en la ropa de su marido. Tenía un olor peculiar, de hecho no era muy agradable. En una ocasión, cuando estaba cambiando la cama en su habitación, quité el forro del colchón y me di cuenta de que había una tela de color verde debajo de esta. Estaba a un costado de la cama. No sabía si era del lado donde dormía Paula o donde se quedaba su esposo. No le presté mucha atención y lo dejé donde estaba. Me lavé las manos después de tocarlo. Hasta ese momento intenté convencerme de que no pasaba nada raro, que era una familia como cualquier otra. En otra ocasión, estando en la cocina, nos pusimos a platicar.
Yo había terminado temprano de hacer mis deberes y me invitó a comer. Esa vez tenía la tarde libre, así que decidí quedarme. Me percaté que Paula cocinaba separado. Esto llamó mi atención, de hecho pensé que era para los niños. Pero poco después me di cuenta que no, era para su marido. Lo que me pareció raro fue que era la misma comida para toda la familia, solamente que la de su marido la cocinaba completamente separada del resto. Fue ahí donde comencé a sospechar que algo no estaba bien. No quería meterme ideas en la cabeza, pero por alguna razón relacionaba todo lo que estaba pasando con brujería, cosa que me parecía difícil de creer, ya que el lugar no se sentía pesado y Paula me parecía una persona agradable. No me daba malas vibras ni nada parecido. Me dije que tal vez estaba exagerando, además no era mi problema. En una ocasión que llegué a su casa, toqué a la puerta. Paula tardó un poco en abrir. Pensé que no estaba. Noté que su cara estaba hinchada, parecía haber estado llorando. Ella se disculpó, diciendo que no me había escuchado llamar. Contesté que no se preocupara y comencé con mis labores del día. Me puse a planchar la ropa en la sala de la casa. Ella estaba terminando de doblar las sábanas que recién había descendido. Paula parecía muy pensativa. Me le quedé viendo por unos segundos. Después de pensarlo un poco, le pregunté si todo estaba bien. Ella guardó silencio por un momento y después suspiró, haciendo que sus ojos se comenzaran a llenar de lágrimas. Me confesó que era muy difícil para ella todo lo que estaba pasando. Al principio no entendía. Después mencionó acerca de la situación con su marido. No sabía exactamente a qué se refería. Ella se sentó en el sofá. Realmente parecía dudar si contarme o no, y al final lo hizo. Le habían hecho brujería a ella y a su marido por varios meses. Esto me tomó por sorpresa. Paula empezó a contarme que su esposo comenzó a enfermarse muy seguido. Se despertaba en las madrugadas muy agitado, cada vez dormía menos. Al principio ambos creyeron que era una simple enfermedad, o tal vez la carga de trabajo. Pero todo se tornó más raro cuando su esposo comenzó a decir que había un hombre en la casa. Según él tenía cuerpo de adulto, pero actuaba como un niño. Se burlaba de él y siempre se asomaba por las esquinas, haciéndole muecas. Su esposo era el único que podía verlo, nadie más, ni ella ni los niños. En una ocasión todos estaban en la casa. Paula se dio cuenta que su marido veía la nada. Le preguntó qué pasaba. Él respondió que el hombre estaba sentado frente a él en el sofá. Se estaba burlando. Según Paula, la cara de su esposo era de miedo absoluto. Estaba completamente pálido. Ella se encontraba preocupada. Sentía que poco a poco perdía a su marido. Era como si la esencia del hombre que conocía de toda la vida se fuese apagando, cada vez más vacía, más distante. Ella sabía que eso no era normal y que había algo que no estaba bien. Se acercó a pedir ayuda. Una de sus hermanas conocía a una mujer en el pueblo. Según ella, podía hacerle una limpia a su familia. Janet era su nombre. Le dijo que su marido estaba bajo un trabajo de brujería. Ella podía ayudarla, pero sería un proceso largo, por lo que tenía que tener mucha paciencia. Ahora entendía lo que estaba pasando. Paula estaba intentando ayudar a su marido con todo lo que hacía. El agua roja en la ropa, la tela verde en la cama y cocinar por separado era parte del proceso. La mujer me confesó que las cosas habían mejorado mucho en las últimas semanas. Su esposo ya había regresado a trabajar y su salud había vuelto casi a la normalidad. De vez en cuando se agitaba y parecía que se ahogaba, pero cada vez era menos frecuente. Aún así sentía que su marido no era el mismo. Era como si algo en él se hubiera roto. Mientras me decía esto, la mujer comenzó a llorar. Algunas veces creo que todavía puede ver al hombre que se burla de él. Lo sé cuando se queda observando hacia la nada. Puedo notarlo en su cara, le tiene miedo.
me decía Paula mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Tenía razón. Recordé en una ocasión que yo estaba tendiendo ropa. Su esposo estaba acostado en una hamaca en el patio trasero. Podía ver cómo miraba hacia una esquina de la casa. Su cara estaba muy pálida, parecía asustado. Decía cosas en tono muy bajo que no podía entender. Era como si intentara ahuyentar a alguien, solo que frente a él no había nada, se encontraba solo. Lo que me confió Paula aquella tarde me hizo sentir muy triste. No entendía los motivos que podría tener alguien para dañar así a una familia. Me cuesta mucho trabajo creer que existan personas que crean que pueden hacer este tipo de cosas y pensar que se pueden salir con la suya sin sufrir consecuencias. Seguí trabajando con esa familia por mucho tiempo más. De hecho, Paula se convirtió en una amiga muy querida. Siento que aquella conversación de cierta manera nos unió. No puedo decir que su esposo se recuperó por completo, ya que yo no lo conocía antes. Pero el tiempo que estuve en su casa fui testigo del cambio. Su marido parecía cada vez más presente. Incluso hablaba más y ayudaba en la casa. En una ocasión tuvo un ataque frente a mí. Decía que era como si hubiera madera quemándose dentro de él y que el humo no le permitía respirar, lo sofocaba. Esto pasaba de la nada, el olor de repente envolvía su nariz. Ahora, años después, se les ve mucho más tranquilos. Honestamente me siento muy feliz por ellos. Se han acercado más a Dios. Paula me confesó que esto les ha ayudado mucho y les ha dado mucha paz. Me alegra saber que también en los momentos oscuros se puede tener luz y que afortunadamente lograron salir de ahí. Buenas noches, huéspedes. Espero que hayan disfrutado de esta recopilación de relatos de terror. Gracias por permitirme pasar un momento a su lado, lo aprecio mucho. Si el video les gustó, por favor no duden en darle like y comentar qué les pareció. Me encanta leerlos y conocer sus anécdotas. Les quiero agradecer por el apoyo a los relatos. Nuestra comunidad cada día crece más y no podría ser así sin su apoyo y cariño. Un enorme abrazo a todos los huéspedes que conformamos esta comunidad. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.